Bueno, mis preciosos, espero que hayan orado, que me hayan acompañado en la oración, que hayan dicho amén, amén, amén. Hoy vamos a contar una historia, ¿listo? Entonces hemos estado hablando de la gracia, de la salvación y demás, y pues la idea es que con esta historia podamos reforzar ese tema. La idea es que con esta historia, pues todas esas cosas puedan ser, o todas esas enseñanzas puedan ser arraigadas en nuestro corazón y que podamos también como aprender, venga, pero ¿cómo se lleva esto a la vida práctica? Entonces usted piense que la historia básicamente es eso, algo que nos ayuda a poner en nuestra vida la enseñanza de la palabra. ¿Listo? Esta historia se llama El Pozo de los Puntos. Dice, había una vez un pueblo que vivía al borde de un profundo abismo. Mientras que yo leía esta historia, no sé por qué pensaba como en el salto del Tequendama, si lo han visto, no sé por qué, pero como que mi imaginación se iba para allá. Entonces, volvemos acá. Había una vez un pueblo que vivía al borde de un profundo abismo. Los habitantes lo llamaban el barranco de la desesperación. No había manera de cruzarlo, ni puente, ni camino, ni nada. Todos nacían a un lado y sabían que su destino era caer al abismo. No había otra opción para ellos. Pero existía una creencia. Se decía que si una persona reunía suficientes puntos de bondad, un extraño fenómeno iba a ocurrir. Una cuerda dorada bajaría del cielo y la elevaría al otro lado, donde se rumoreaba que había un jardín de paz y alegría. Su esperanza estaba en ello. Ellos lo único que querían era pasar al otro lado. Por eso se esforzaban cada día por sus puntos de bondad. Así que toda la vida en el pueblo giraba en torno a los puntos de bondad. Las personas dedicaban sus días enteros a sumar puntos. Daban limosnas, ayudaban a los ancianos a cargar sus bultos, sonreían aunque no quisieran y se esforzaban por siempre estar impecables y ser impecables en cada acción. Un joven llamado Martín era uno de los más diligentes. Llevaba una libreta de cuero gastada donde anotaba cada uno de sus puntos. Era muy riguroso con eso. Ayudé a la señora Clara a cruzar la calle, 5 puntos. Pasé el día sin quejarme, 10 puntos. Ayudé a la vecina a cortar el pasto, 7 puntos. No hice mala cara en mi casa, 8 puntos. Había acumulado miles, pero siempre tenía la sensación de que no eran suficientes. Miraba a otros con más puntos y sentía envidia. Miraba a los que tenían menos y se sentía superior, pero la duda siempre lo carcomía. ¿Cuántos puntos se necesitaban realmente para ir al otro lado? Nadie tenía la respuesta. El abismo seguía allí y era una amenaza para todos. Normalmente así nos pasa, ¿no? Como que cuando hacemos muchas obras o cuando tenemos muchos puntos de bondad, como lo llaman acá, entonces como que, pero cuando vemos que otros tienen más puntos de bondad, como que hacen mejor las cosas, normalmente sentimos envidia. Bueno, a veces nos alegramos. Si queremos a la persona y si nos cae bien y si es nuestro amigo, nos alegramos. Pero si es esa persona que nos ha hecho la vida un poquito complicada o nos ha hecho un desplante o nos ha hecho sentir mal, seguramente lo que vamos a sentir es envidia, ¿no? Pero nos pasa al revés y esta semana hablábamos de eso, que a veces vemos a otros que están menos favorecidos, como que están en un lugar menos privilegiado o que tienen menos puntos de bondad y entonces como que ya decimos, ay, es que yo soy tan bueno, es que yo hago las cosas tan bien, uy, en cambio ese, en cambio yo, ¿no? Lo veíamos precisamente ayer en la historia, ¿no? Entonces vemos esta mujer adúltera y yo jamás sería adúltera, yo jamás haría eso que ella está haciendo, uy, ella, fuchi, en cambio yo. Entonces normalmente nos pasa eso, cuando empezamos a compararnos con las personas que de pronto se han equivocado, eso nos creemos, mejor dicho,
lo más bueno, lo mejorcito y demás. Sin embargo, pues, ¿de qué nos sirve eso, no? Vamos a ver cómo avanza esta historia. Dice, un día, mientras Martín meditaba sobre sus puntos, escuchó un gran alboroto. Había una mujer, una de las más pobres, de las más desamparadas del pueblo, que apenas tenía puntos en su haber. Estaba sentada al borde del precipicio. Su rostro no mostraba desesperación, no mostraba tristeza, sino que se veía tan tranquila, era una paz inexplicable. ¿Qué haces, anciana? Le preguntó Martín. ¿Acaso no sabes que estás a punto de caer? ¿Dónde está tu libreta de los puntos? Además, tú no tienes suficientes puntos. Tus obras de bondad no se ven. La anciana sonrió y su rostro arrugado se iluminó. Ya no los necesito, Martín. Hace un tiempo escuché hablar de un rey que no está pendiente de los puntos, sino de los corazones. Un rey que ama a sus hijos no por lo que hacen, sino por lo que son. Y un día simplemente lo miré y él volvió su mirada hacia mí. Me dijo que su amor era un regalo, que yo no podía ganarlo con mis obras, que era gratis. Martín frunció el ceño. ¿Un regalo gratis? Eso es ridículo. La vida no funciona así. Hay que ganarse las cosas. Y de hecho es impresionante, ¿no? Porque nosotros desde muy pequeños, desde casa, somos condicionados a que todo se gana. Si a ti te va mal en el colegio, seguramente no te van a dar un regalo. Y de pronto hasta si pierdes el año, ni Navidad, ni ropa, ni nada. Mi hijo mayor, cuando estuvimos en pandemia, el tema de la educación virtual le dio bastante fuerte y él como que se puso muy tranquilito. Él hizo en pandemia octavo y noveno. Entonces en octavo muy tranquilo, muy esto y los profes muy condescendientes, como que él pasó muy fácil el año y él se confió. Llegó noveno y perdió el año. Y yo decía, Señor Dios mío. Y entonces yo le decía, pues es tu tiempo, mi amor, me duele, obviamente es un año perdido, pero es tu tiempo. Y finalmente el que pierdes eres tú. Pero como normalmente nos enseñan a ganarnos todo, entonces en diciembre no vas a tener regalo, ¿sí? Y eso fue como, esa fue como la consecuencia acá en la casa. En diciembre no tuvo, porque acá no, normalmente les damos el regalito, pues él no tuvo su regalito en diciembre. Por parte de nosotros, porque son los abuelos y eso sí le dieron, esos abuelos alcahuetas. Entonces, siempre nos condiciona, siempre nos enseña a que todo no lo debemos ganar, ¿no? Si tú quieres conservar el trabajo, tienes que ser un buen empleador para que te lo ganes, ¿sí? Si tú quieres algo en casa, debes cumplir con tus deberes para que te lo den. Digamos que ese tema de que las cosas gratis, de hecho, cuando vemos que es algo gratis, uno como que desconfía. ¿Me quieren estafar? ¿Me quieren robar? ¿Qué está pasando aquí? Porque decimos de eso tan bueno, no dan tanto, ¿no? Sin embargo, aquí nos dicen que es un regalo gratis. Y a pesar de que a veces pensamos que todo no lo tenemos que ganar, debemos saber que las cosas con el Señor no. Yo les decía a ustedes, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada que podamos hacer para comprar eh, la salvación. La salvación está ahí y es un regalo y es gratis. De ti depende si lo quieres recibir o no, pero no hay nada que tú puedas hacer para comprarla. No hay dinero que alcance para comprar la salvación. Simplemente es un regalo. Pero vamos a avanzar en esta historia. Dice, justo en ese momento, la anciana se inclinó sobre el precipicio. Martín se preparó para verla caer, pero en vez de eso, él vio algo asombroso. Una cuerda dorada, delgada y luminosa no bajó del cielo para ella, sino que simplemente estaba allí. La anciana la tomó sin esfuerzo, no la ganó, no tenía puntos de bondad, ni siquiera se la merecía.
simplemente estaba ahí y ella la tomó. Y mientras la cuerda la elevaba suavemente al otro lado, la anciana se volvió a Martín y le gritó, es un regalo, Martín, solo tienes que tomarlo y ya. Es un regalo, chicos, solo tienes que tomarlo y ya. No tienes que hacer nada más. No es por méritos, no es por quién eres, no es por tus habilidades, es simplemente un regalo. Simplemente tómalo y ya. Martín se quedó atónito, miró su libreta gastada, la pesada carga de sus miles de puntos y de repente entendió. Toda su vida había intentado cavar un pozo en el desierto para encontrar agua, cuando un río estaba fluyendo justo a su lado. Se dio cuenta de que si la salvación era por puntos, él siempre se jactaría de su esfuerzo y aquellos con menos puntos se sentirían humillados. Era una carrera sin fin que solo llevaba a la desesperación. Entonces, en este momento, Martín se dio cuenta de que todo lo que había hecho, pues básicamente había sido en vano, porque él tenía la salvación en sus manos, simplemente tenía que tomarla. Y se esforzó tanto por sus puntos de bondad, pero finalmente esos puntos de bondad no contaban. ¿Por qué? Porque era un regalo inmerecido. Vamos a seguir. Dice, con un temblor en las manos y con un temor, Martín arrojó su libreta al abismo. No le importó perder sus puntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Se sintió libre. Se arrodilló al borde del precipicio y con una voz temblorosa le habló a ese rey del que la anciana le había hablado. No le ofreció puntos, no le prometió obras, simplemente le entregó su corazón. Y en ese instante, sin necesidad de ganársela, la cuerda dorada apareció, no como un premio, sino como una invitación. Y Martín supo que no había nada de que jactarse, ya que no se trataba de él. Su salvación no era por sus obras, sino por la gracia de un rey que le ofrecía un regalo que solo podía ser aceptado por fe. Y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre, verdaderamente liviano y verdaderamente amado. Y así termina esta historia, mis hermosos. Eh, hay que hacer las cosas bien, claro, hay que hacer las cosas bien, mis preciosos. Hay que esforzarnos por ser buenas personas sí, y que el Señor nos ayude, porque normalmente como que nos equivocamos, ¿no? En este momento estoy leyendo los evangelios y leía en Lucas cuando le dicen al Señor que cuántas veces tiene que perdonar y entonces el Señor le dice hasta 70 veces 7. Y si la persona viene 70 veces a pedirte perdón por lo mismo, ¿tú lo debes perdonar? Sí. Y entonces me gusta mucho ese versículo donde ellos dicen, aumenta nuestra fe, que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor nos ayude a ver con ojos espirituales, a oír con oídos espirituales y a reconocer que finalmente nosotros no podemos hacer nada, es Dios en nosotros. ¿De qué se trata? De disponer el corazón, mis amores, de descansar en el Señor. Acá, por ejemplo, en esta historia vemos un Martín que todo el tiempo se estaba esforzando por ganar, ¿sí? Todo el tiempo vivía ansioso, quería más, ¿qué más puedo hacer para ser salvo? ¿Qué más? ¿Para dónde me voy? Como con una desesperación, ¿no? Como con una intranquilidad, ¿sí? Pero a veces es al contrario, a veces decimos como que yo salvo, yo no puedo ser salvo. O sea, a mí ni siquiera me hablen de eso. Yo que me he equivocado, yo que he hecho esto, yo que sigo haciendo esto, yo que veo esto, yo que pienso esto, yo no puedo ser salvo. Pero el Señor hoy te dice que sí. El regalo está ahí. ¿Estás dispuesto a tomarlo? Esa es tu decisión.
Yo quisiera obligarlos. Me hacen el favor y me toman el regalo de la salvación hoy mismo y entregan su corazón y lo disponen, como cuando uno deja el compromiso de los apuntes y ponerles una fecha. Entonces tienen plazo hasta el día 12 de septiembre a las 12 de la noche para, por favor, tomar el regalo. Sería maravilloso, pero no, se trata de ustedes y de su corazón y de si realmente están dispuestos, ahí sí valga la redundancia, a disponerse para que el Señor haga. Yo espero que sí, mis amores. Vamos a finalizar orando. Amado Señor del cielo, Padre bueno y bondadoso, Señor maravilloso. Ay, Señor, cuán bueno eres. Toda esta bondad, Señor, se escapa de nuestro entendimiento, Señor. Estamos acostumbrados a que nada es gratis, a que si queremos lograrlo tenemos que esforzarnos, a que si necesitamos algo debemos buscarlo, a que si queremos ser exitosos pues debemos seguir las reglas, las normas, ser más esforzados, ser eficientes, Señor. Pero tú, Padre Celestial, nos confrontas diciendo que no debemos hacer nada, que simplemente el regalo está ahí, es gratis, que no se trata de nuestro esfuerzo, que no hay nada que podamos hacer, sino simplemente que dispongamos nuestro corazón. Por eso en esta mañana, Señor soberano, nosotros disponemos nuestro corazón para que seas tú haciendo como tú quieres, Señor, para que seas tú transformando, Señor, para que seas tú renovando, Señor, para que seas tú, Señor. No hay éxito, Señor, en esta vida si no estamos contigo. No hay fortuna si tú no estás a nuestro lado, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, para que nos ayudes. Si el corazón está endurecido, Señor, si el entendimiento está nublado, Padre Celestial, si nuestros deseos están en la carne, Dios, yo te pido, Padre Celestial, que tú hagas un milagro y que tú hagas una obra transformadora para que esto cambie, Señor. Y cada uno de los que estamos aquí podamos disponer nuestro corazón y podamos tomar esa cuerda de la salvación, Señor. Podamos tomar ese regalo, Señor, de tu gracia para que podamos ser transformados en tu santo nombre. Esto lo elevamos, Señor, esta oración la elevamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis preciosos, que el Señor me los guarde, me los bendiga, que les vaya muy, muy bien en todas las cosas. Que sea el Señor ahí tomando el control y dándonos ojos espirituales, mente espiritual, oídos espirituales, para que podamos comprender todas estas cosas. Dice, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Nosotros debemos disponer nuestro corazón al Señor para que el Señor pueda hacer. Perder la vida no es ir y tirarse de un abismo, ¿no? Ojo con eso. Perder la vida, es decir, Señor, yo anhelo, no sé, ser ingeniero, yo anhelo ser bailarín, yo anhelo ir de cantina en cantina, yo anhelo mis amistades que sé que no son buenas, pero me gustan. Pero Señor, yo me sujeto a ti, yo voy a permitir que tú hagas. Eso significa que nosotros vamos a perder nuestra vida, vamos a permitir que nosotros mermemos para que el Señor haga su voluntad y Él pueda crecer en nosotros y que sea Él quien dirija nuestro camino. Bueno, mis chiquitos, entonces que sea el Señor ahí ayudándonos en todas las cosas. Eh, Oren los unos por los otros, mis amores, oren por su familia, oren por sus profes, oren por Funaires, porque pues ustedes saben que la oración es poderosa. Los bendigo, los quiero con todo el corazón. Espero que esta semana termine en bendición y cualquier cosa que necesiten, me escriben por favor por el WhatsApp y con mucho gusto. Bueno, mis chiquitos, un abrazo del oso. Gracias por estar aquí conectados y pues quedan despedidos. Dios me los bendiga. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao, mi Igual. corazón. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, hermosos.
Dios me los bendiga, que les vaya bien.